me comienza a rezar y me dice, vas a salir perfecta de la operación. Yo le digo, yo soy médico, soy cirujano, necesito salvar mi brazo. Y yo llorando. Cada vez que recuerdo eso, lo vivo, ¿no? Claro. Y me dice, voy a buscar el retrato de Madre Carmen para que me la pintes. Y fui y lo trajo, yo lo tengo ahí en mi cartera siempre. Un retratito muy pequeñito. Yo tomo el retrato y le digo, madre, ni se ve. Está muy chiquito, le digo yo, muy pequeño para ver los detalles para pintarla, pero yo le prometo que cuando me operen y me recupere yo la voy a pintar. Vamos a pedirle a ella que interceda ante Dios para que te cure. Ella comenzó a pedirle a Papá Dios para que me curara mi brazo y me dijo, mejor vamos a la habitación donde ella descansaba. Era la siguiente habitación. Fuimos allá, era una camita, yo siempre digo el cuartico de una monjita, un cuartico mínimo con una camita individual, una mesita y el retrato a mano derecha sobre la cama de Madre Carmen, que está hoy en día en el oratorio. Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo. Hoy estamos muy solemnes porque estamos en la iglesia de la congregación Las Siervas de Jesús, acompañado por la Madre Concepción y por la doctora Trinité Durán. Bueno, voy a decir bienvenidas a mi podcast, pero debería decir muchas gracias y bienvenidas a esta iglesia maravillosa. Bueno, bienvenido usted aquí. Gracias. Bienvenido también a casa. La Gracias. casa de la Madre Carmen. La Madre Carmen Rendiles, quien ha sido pues declarada, por decirlo de alguna manera, porque no está canonizada formalmente, Santa de Venezuela. Junto, por supuesto, a José Gregorio Hernández, también otro de nuestros santos. Pero hoy vinimos a descubrir no solamente el milagro o los milagros que la llevaron a ser santa, vamos a descubrir realmente quién fue la Madre Carmen, que yo creo que es lo más importante. Le pregunto a usted, hermana Concepción, para que una mujer o un hombre sea considerado santo, ¿cuáles son sus virtudes? Bueno, primeramente la santidad está para todos los bautizados. Y cuando ya hay un llamado a la santidad, lo que como religiosa, porque ya fue religiosa nuestra, es cumplir cabalmente todo lo que se ha comprometido para consagrar su vida al Señor. ¿Cómo era la Madre Carmen de joven? Yo la conocí fue cuando ya estaba en el convento, ella me recibió, ya ella era una persona, le calculo que cuando yo llegué al convento tendría como 50 años, 50 y algo, porque yo viví con ella acá en el convento. Durante su vida yo viví 10 años. No propiamente en la misma casa que ella estaba, pero dependía de ella, porque como fundadora, entonces nosotras las religiosas dependemos siempre de una persona asignada por la iglesia y por la congregación a representarnos. Entonces cuando yo llegué al convento, la provincial, primero ya fue provincial, la provincial era la Madre Carmen, porque existían dos provincias, la de Colombia y la de Venezuela, y entonces se unieron las dos, por la congregación era de origen francés. Entonces, en vista que la Segunda Guerra Mundial, pues ya no había comunicación, la Madre Carmen se arriesgó a desprenderse de la congregación francesa y formar con la provincia de Colombia y de Venezuela una congregación. Hizo todos sus trámites, con la iglesia, con la comunidad de Francia, hasta que logró formar la congregación venezolana. Madre Carmen, a pesar de que con su infancia tuvo problemas de salud, nació con un brazo, sin un brazo, fue una mujer muy decidida en la vida. Como religiosa y como miembro de su familia, dicen que era la persona más alegre, era la que llevaba siempre la batuta, como decimos, con sus hermanos para los juegos, para las distracciones y para todo esto. La tercera de 9 hermanos, Trinet. Explícame un poco, porque me estabas comentando que ella venía de una familia
realmente reconocida acá en Venezuela, ¿no? Y a mí me llama la atención de cómo el Señor llama a las personas, no importa dónde estés, ni de qué situación Ni el nivel. económica o profesional tú tengas. ¿Cómo se entiende esto en la vida de ella? Yo creo que Madre Carmen fue elegida por supuesto, desde antes de nacer. Yo que he seguido todos los pasos de su vida, Madre Carmen nació en una familia pudiente y muy católica. Y eran muy generosos. Ellos ayudaban a la gente, les daban alimentos como 2 días a la semana, hacían colas en la puerta de su casa. Ellos repartían alimentos a la gente necesitada, vivían en el paraíso de una familia muy honorable de Caracas. Imagínate, hay una parte de la historia de Madre Carmen que su mamá tenía los empleados, esa familia, que ayudaban a la gente. Un día tocan la puerta y ella, estando embarazada de Madre Carmen, dice: yo voy a abrir, pero señora, si tienen los empleados. Fue a abrir y cuando abrió se encuentra con un señor que le faltaba un brazo. Ella se impactó tanto, y tenían como una capilla en su casa, porque ellos eran de oración y bendecir la mesa todos los días con el señor Ramiro, y su mamá. Bendecían la mesa con todos esos niños, con los niños que tenían 2 y venía Madre Carmen. Bueno, para ella fue un impacto. Se arrodilló ante el Señor y dijo: ¿qué me querrás decir con esto? Y le dio miedo. Pero enseguida nació Madre Carmen y era como, ella sintió que fue un aviso de que algo estaba pasando con su embarazo. Imagínate, en una época que no existía ecosonograma ni nada. Nace Madre Carmen sin un brazo, el impacto de esa familia, pero una familia tan honorable, y hay que ver cuando la gente tiene cierto nivel de cultura y que no ocultan un hijo porque tengo una minusvalía, todo lo contrario, la apoyaron tanto que Madre Carmen hablaba varios idiomas. Madre Carmen jugaba tenis. Madre Carmen, cuando su papá fallece, ella nace un 11 de agosto de 1903 y su papá muere en el año 21. Entonces tú ya estabas muy jovencita y a pesar de eso ya han nacido todos sus hermanos, ¿no? A pesar de eso, ella es la que queda encargada de manejar todo lo que era la parte económica con su mamá para la manutención de todos sus hermanos y las ayudas que ellos seguían haciendo y todo lo que pasaba dentro de su entorno. Y cuando ella tuvo 27 años, decide incorporarse Madre Carmen a una congregación, porque ella quería ser educadora, pero en esa época personas menos válidas o personas de color en muchos países no lo aceptaban como maestros, imagínate tú. O personas que tuvieran cualquier defecto físico no podían ser aceptados como educadores. Y Madre Carmen, si le faltaba un brazo, muchísimo menos. Entonces ella recorrió varias congregaciones religiosas y no la aceptaron porque le faltaba un brazo. A pesar de que ella tenía una prótesis de metal con la que corría a sus hermanos y le ponía orden y le daba sus tate quietos a su hermanito, ayudando a su mamá, ella toca esa puerta por sugerencia de amigos de su familia y se encuentra con esta congregación de francesas que la aceptan de mil amores porque ella era muy extrovertida, muy simpática, y la aceptan en la congregación. Y fue tan hábil que se va a Francia a estudiar. Cuando empiezan los conflictos políticos mundiales, ella se regresa y se deslinda con el tiempo de la congregación por la situación política mundial, ¿no? Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Concilio Guerra Mundial. Vaticano II, me imagino, influyó. Sí, fue muy difícil, pero ella, a través del cardenal venezolano, los obispos, y no sé, ella ha movido cielo y tierra. Y en esa época, las primeras cartas, yo estuve leyendo que las primeras cartas que leían de santos y de cosas, de información que llevaba el Vaticano, eran las que eran en italiano, en francés, que era el idioma de moda, en 1920 y pico. La madre logró separar la congregación de las francesas, como dijo la madre, y ella queda como jefa de novicias
Hay que Y hacerle con una el mención al cardenal Quintero, que era el cardenal de esa época en Venezuela. Fue tan hermoso todo lo que pasó que, bueno, después ella se convierte en madre superior y a pesar de todos los problemas que tuvo ella jovencita, inclusive de salud, que tuvo de reposo en Carrizales, en Los Teques, ella estuvo de reposo un buen tiempo que fue por unos meses y se quedó, fue un año, madre, o 2 años. En Francia se formó como religiosa y sus Claro. estudios los hizo todo en Francia. Hizo sus votos perpetuos. Después de que ya ella terminó su proceso de formación, la general de allá la envía a Venezuela a fundar. Entonces ella la envió a fundar acá en Venezuela y en Colombia. Luego se presentan a la Segunda Guerra Mundial y ya la comunicación con Francia era casi imposible. Y nosotras crecíamos en número de religiosos acá. Entonces, ¿qué hace la Madre Carmen? Ella silenciosamente hace todos sus trámites, siempre con la iglesia, con el cardenal Quintero y los obispos que estaban muy cercanos de ella, hace los trámites de cómo lograr independizarnos de la congregación de Francia. En vista de que ya, por ejemplo, nosotras las que estamos, todavía quedamos como 18 hermanas del tiempo de la Madre Carmen, Así. en diferentes comunidades. Y si usted la fuera a describir a la Madre Carmen, ¿cómo la describiría? Una mujer valiente, equilibrada, muy serena, y no era una persona de llamar mucho la atención, sino que uno con su mirada ya les decía a uno está haciendo mal. Era una mujer muy completa, y estrictamente pobre, ¿Qué significa Respecto al- estrictamente pobre? porque ella siempre lo más usado era para ella. Ya no le gustaba estar cambiando de hábitos así, lujos nuevos. Su comida, ahorita vamos al museo para que vean más o menos lo que ella utilizó. Su comida, uno dice, bueno, viene de una gente que comían bien, entonces, pero no, era muy poco comer. Era muy pobre, no le gustaban las cosas especiales. Nosotras como sus seguidoras, pues siempre decíamos, madre, pero usted necesita alimentarse un poquito más. No, señor, yo soy un miembro igual que ustedes. Yo me puse a la cabeza para guiarlas, pero yo soy igual que ustedes. Entonces, o sea que ella no nos imponía, sino que veíamos su testimonio. Y muy observante de todo, Enseñando con el ejemplo. con el ejemplo. Mira que ella tuvo un accidente Sí. yendo en el estado Lara. Y lo primero que pidió es, me llevan, andaba la madre con ella. En el accidente. A mí me llevan al hospital. Una persona que tenía todas las facilidades de ir al mejor lugar y la mejor clínica de Caracas. No, a mí me llevan al hospital. Y las hizo que se quedaran en silencio para que la familia no se enterara. En los primeros días, con una cantidad de fracturas que tenía de sus piernas, de costillas, o sea, estuvo bastante mal. Y ella se quedó en el hospital y las hermanas prácticamente dormían en el piso para cuidarla. Y ella con esa humildad, hasta que descubrieron que la hermana algo pasaba y se la trajeron para Caracas y la reintervinieron aquí, pero esa era la humildad de Madre Carmen. Era muy humilde. Y de su hermana, la hermana San Luis, hermana de padre y madre de ella, que fue hermana, era igualita. Igual. Qué humilde, que ayudaba a todos los sacerdotes, porque la misión principal de Madre Carmen era el Santísimo Sacramento. Ese era su primer objetivo, era adorar al Santísimo Sacramento, que era como, las cosas se van poniendo como de moda, digo yo. Y no era como hábito en el mundo ir a adorar al Santísimo Sacramento, pero ella tenía una idolatría como debe ser al Santísimo Sacramento, y la llenó tanto, que hizo tantos colegios. Fíjate, le negaron estudiar educación, y a través de la congregación se convierte en una gran educadora para sus hijas, las hermanas, y educadora porque funda colegios. Entonces está el Colegio del Paraíso, el colegio Belén, después el colegio en Valencia, en Mérida, en el Táchira. O sea, en el Táchira estuvo una sobrina de ella, de directora. Esta era una casa de retiros que Una casa de teníamos ahí, y retiros. teníamos jóvenes internas allí también. Ahora bien, para que
una mujer o un hombre sea considerado primero beato y luego santo, tiene, aparte de una vida ejemplar de consagración a Dios, de servicio al prójimo, tienen que ocurrir unos milagros que tienen que ser propuestos al Vaticano y aprobados por ella. Aprobados y que tengan soporte de todo. Bueno, yo tengo el privilegio de tener a la doctora Trinet, que es uno de los milagros aprobados por el Vaticano. Yo quiero preguntarte primero, ¿cómo se siente uno cuando le ocurre un milagro? Porque hay muchas personas que van, rezan, se arrodillan pidiendo ciertas y determinadas cosas en su vida, y a lo mejor los tiempos no se dan en forma expedita. Pero en el caso tuyo viniste, yo me imagino que no a pedir un milagro, viniste a pedir auxilio por una situación personal que te está produciendo. Primero expliquemos desde el punto de vista médico, voy a aprovecharme que eres médico, para que expliques exactamente qué era lo que te pasaba en tu brazo. Bueno, mira, primero es el cambio radical en el alma de uno. Es un cambio enriquecedor, un cambio total, porque los científicos, los médicos, somos poco creyentes, a pesar de que yo fui esta presidenta de la Legión de María en Barquisimeto, ¿no? Escépticos, diría yo. Sí. Entonces, muchos, pero hay muchos médicos muy creyentes, inclusive en mi iglesia a la que yo pertenezco, en la zona donde yo pertenezco, hay 2 sacerdotes que son médicos. Es muy bella esta experiencia vivida, pero papá Dios como que definitivamente uno tiene una misión que cumplir. Y si uno le hace caso al corazón, papá Dios le responde. Yo sufrí una descarga eléctrica, como ya lo he narrado muchísimas veces, en mi brazo derecho operando. Y fue terrible, porque padecí durante 2 meses, me vieron más de 21 médicos. No me podía imaginar jamás yo, minusválida, sin un brazo. A mí me gusta pintar, hacer manualidades, yo pinto retratos, o sea, hago muchas cosas. Además que hago injertos de plantas, me fascinan las plantas. Y mi sueño, mi ilusión, mi vida, como decía un gran maestro un profesor que yo tuve, que decía, el quirófano es un templo sagrado. Y eso a mí se me quedó grabado desde que yo era residente. Trabajé durante 28 años en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, del Instituto Venezolano de Seguro Social, y fue allí donde me ocurrió el accidente, una descarga eléctrica en mi brazo, y sufrí durante 2 meses, como ya lo dije, del dolor en el brazo, se me fue atrofiando, perdí la fuerza completamente, no podía flexionar la mano, y el día que decidieron los médicos que tenía que operarme, pero era liberarme los nervios del plexo braquial, radial, mediano y cubetal, y tenían que abrirme desde la palma de la mano hasta la axila. Wow. Eso me tenía a mí aterrada como cirujano, porque yo sabía que yo no iba a volver a un quirófano, liberándome los nervios del canal. Cuando uno recibe una descarga eléctrica se libera como una sustancia que pega el nervio del canal y por eso no se quita jamás el dolor. Me lo explicaban los neurocirujanos, los fisiatras, los neurólogos, todo el mundo que me vio, tantos especialistas. Y el día que me van a operar, yo me vengo para acá. Está la tumba de Madre ¿Pero Carmen. por qué te vienes para acá? Me vengo para acá porque yo no sé. Yo había vivido algunas experiencias místicas aquí, muy pocas, conocía muy poco el colegio, pero no me había fijado porque cuando había venido a este templo había mucha gente, siempre. Y no había nadie, era un 18 de julio. Y yo entro y veo la tumba y me acerco con una amiga, que era la directora de administración del Ministerio de Educación, que era la que me llevaba a la clínica ese día, y después me encontré yo con mi esposo y mi hijo que estudia medicina. Cuando llegamos a la tumba de Madre Carmen, yo digo, pero aquí debe haber una persona muy santa para que esté enterrada en un templo. O sea, no tenía ni idea de nada de la congregación. Y me vengo al altar, que lo tenemos aquí atrás, y casi que me acuesto sobre el altar. Y llega una hermana, en paz descanse, hermana del
de la madre. ¿Cómo se llamaba la hermana? Margarita. La hermana Margarita, que era la que cuidaba, la encargada del templo, me dice, ¿qué hace usted ahí? Usted no puede estar ahí acostada, además que Dios a usted no la escucha ahí. Ella se molestó porque para eso es sagrado acostarse uno en un altar. Entonces me regañó y me dice, vamos para allá abajo. Me baja la escalerita que está detrás y está el oratorio, donde era una habitación donde Madre Carmen descansaba. Y ahí están todas las hermanas de rodillas y es cuando yo comprendo que está el Santísimo expuesto. Por eso ella decía que aquí no me escucha, sino abajo donde está el Santísimo expuesto. El Santísimo está vivo. Los que creemos y somos católicos en la hostia, después de la transustanciación, está vivo. Jesús está vivo ahí. Y si creemos lo podemos sentir y palpar. Y hay tanto, fíjate, Carlos Acutis, toda la investigación que hizo de que realmente nuestro Dios está vivo ahí, como Jesús en la hostia. Yo entré al sitio y una hermanita en la puerta me dice, vaya al primer banco y le pide a la hermana que le ore, porque ella es casi santa. Era la hermana San Luis. Hermana de la madre. Y es hermana pero en ese momento yo no sabía. Era Hermana consanguínea. la hermana consanguínea de la madre Carmen Elena. Bueno, en ese momento ya era Madre Carmen. Ella de antes de novicia se llamaba, era Carmen Elena Rendiles Martínez. Y entonces yo me arrodillo y comienzo a orarle a Papá Dios que me salve mi brazo, pero llorando, con una férula, un cabestrillo, llorando desesperada porque me iban a operar ese día. Y ella comienza a sobarme la espalda y el brazo con una ternura indescriptible. Yo he narrado muchísimo y a mi familia, y siempre le digo a los sacerdotes, por cierto, al cardenal Pietro Parolin, cuando estuve en conversaciones con él, le decía, ese es un milagro entre dos santas, definitivamente. Porque la madre, cuando yo volteo, me dice, y tú eres la persona que pintaste la Madre Teresa de Calcuta. Yo la pinté, fue escogido ese retrato, estuvo en la catedral y estuvo aquí, justo donde tú estás sentado. Ahí estaba el caballete donde estuvo expuesto el cuadro de la Madre Teresa de Calcuta el día que la canonizaron. Entonces ella se acordaba que era yo, pero yo tenía 2 meses demacrada, me venía con un mono, iba para el hospital, lo que me iban a operar. Y sí, le digo yo soy la que la pinté. ¿Cómo se acordaba ella de mi rostro? No me lo pregunte. No sé cómo, porque yo no recuerdo haberla visto jamás a la hermana San Luis. Ella me comienza a rezar y me dice, vas a salir perfecta de la operación. Yo le digo, yo soy médico, soy cirujano, necesito salvar mi brazo. Y yo llorando. Cada vez que recuerdo eso, lo vivo, ¿no? Claro. Y me dice, voy a buscar el retrato de Madre Carmen para que me la pintes. Y fui y lo trajo, yo lo tengo ahí en mi cartera siempre. Un retratito muy pequeñito. Yo tomo el retrato y le digo, madre, ni se ve. Está muy chiquito, le digo yo, muy pequeño para ver los detalles, para pintarla, pero yo le prometo que cuando me operen y me recupere, yo la voy a pintar. Vamos a pedirle a ella que interceda ante Dios para que te cure. Ella comenzó a pedirle a Papá Dios para que me curara mi brazo y me dijo, mejor vamos a la habitación donde ella descansaba. Era la siguiente habitación. Fuimos allá, era una camita, yo siempre digo el cuartico de una monjita, un cuartico mínimo con una camita individual, una mesita y el retrato a mano derecha sobre la cama de Madre Carmen, que está hoy en día en el oratorio. Cuando llegamos a esa habitación no podíamos pasar. Había una energía estática, como lo explicó. En la puerta. En la puerta había como si fuera una cortina. Ella me llevaba del brazo y no podíamos pasar. Y la amiga que me traía estaba en el oratorio, en la puerta, orándole al Santísimo y todas las hermanas de rodillas. La única que no estaba de rodillas era la hermana San Luis. Llegamos a la puerta de la habitación y cuando vamos a pasar había algo y nos miramos porque había algo invisible que no nos dejó pasar. Algo extraño. Pero logramos pasar la barrera. Como un campo electromagnético. Sí, como un campo electromagnético. Tal cual me dijo Monseñor Gabriel Amor en el Vaticano, el exorcista importantísimo del Vaticano, cuando yo estuve en Roma. Y cuando logramos pasar, ella levanta la mano y dice, esta es Madre Carmen. Cuando dice esta es Madre Carmen, de Madre Carmen salió un rayo de luz muy, muy grande, que me invadió. Nos invadió las dos, pero demasiado grande.
y me entró un calor enorme en mi cabeza y en mi brazo derecho, pero un calor muy fuerte, pero solamente en el brazo y en la cabeza. Y bueno, definitivamente que era la manifestación del Espíritu Santo. Y yo sentí que las paredes y el techo se fueron como separando. A medida que se iban como separando de la luz, yo me fui cayendo y me desmayo. Y cuando vuelvo en sí, ella me tiene cargada, me tiene abrazada poniéndome en la cama y gritando, no pesas nada, eres mi hermana, no pesas nada. Ella era una hermana muy bajita, Así. me llegaba por el hombro. Mayorcito. Yo unos 60 y pico, imagínate 66, era mayor, tenía 88 años en ese momento. Como ella me cargó, empezó a gritar también. Me dijo el padre Gabriel Amor que eso era cuando había una manifestación divina, se hace completamente liviano como si fuera una pluma, quien recibe la gracia del Espíritu Santo. Cuando es una cosa demoníaca se pone completamente pesado. Nos comentó a mi esposo y a mí, Monseñor, el padre Gabriel Amor en Roma, y fue muy grande esa vivencia. Estoy comentando el momento con el No hay futuro ningún problema. Yo no te he querido interrumpir para hacerte preguntas porque quiero que lo expliques así. Fue muy bello. Y cuando vuelvo en sí, le digo, no tengo dolor, y puedo mover mi mano y tengo fuerza. Nos abrazamos, ella se quitó su suéter y empezó a secarme. Yo no sudo jamás porque pero era mojada, empapada. Ese día cayó un diluvio en Caracas, que se montaron una cantidad de carros unos sobre otros en la Carlota. Hubo una lluvia muy grande y en la clínica pensaban, en el centro médico, que yo no llegué por ese acontecimiento. Yo me voy a mi casa después que pasé aquí toda la tarde. Cuando llegué a mi casa, yo tenía muchas rosas, como 60 matas de rosas que le ofreció a la Virgen. Fue muy emocionante porque toda la casa olía a rosas. Y yo quedé como levitando 3 días. Hasta que regresé aquí al colegio y en este banco estoy sentada con mi esposo, mis hijos y unas primas. Y el padre, hasta me acuerdo su nombre, el padre Chapellín, dice, pero ¿cómo no iba a intervenir Madre Carmen? Ayudar a la doctora, si es un médico de hospital, dedicada exclusivamente a hospital, ayudando a los pacientes generales de emergencia, de tiros, puñales, de todo lo que tú quieras, decía el padre. Y ella se ha dedicado a labor social completamente. ¿Y cómo no la iba a ayudar si Madre Carmen nació sin un brazo? Entonces el brazo bueno que tenía, que era el derecho, se lo da a la doctora Triné para que ella siga laborando. Imagínate tú oír eso. Nos enteramos en ese momento y nos miramos, mi esposo, mi hijo graduándose casi de médico, que a la Madre Carmen le faltaba un brazo. Yo no sabía. Nos enteramos en ese momento. Imagínate. Fue en ese instante fue que comprendí que realmente era un milagro. En ese instante tuve 3 días como no comprendía lo que había pasado en mi vida. Lo comprendí en ese momento que el padre aquí en el altar, el padre Chapellín, hace ese comentario y dice, la Madre Carmen le faltaba su brazo y el que tenía, como no lo necesita en el cielo, se lo dio a la doctora Triné para que siga laborando. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú nunca te preguntaste por qué yo? Sí, me lo he preguntado muchas veces, pero le digo, papá Dios, me pusiste en un gran compromiso, tengo que portarme muy bien. Siempre me he portado bien y tratando de lo mejor posible a mis pacientes. Siempre dedicada completamente a mis pacientes. Yo tengo pacientes que operé hace más de 30 años y todavía son mis pacientes. Pacientes que están en Perú, peruanos, un paciente ecuatoriano, todavía me llama, agradecidísimo que la operé. Tengo una paciente en Puerto Ordaz que la operé 20 veces por unas perforaciones intestinales y estuvo en abdomen abierto. Fue una Loira Marichales, se llama ella, y han pasado tantas cosas en mi vida desde el punto de vista laboral para ayudar a los pacientes que es maravilloso. Hoy en día estoy jubilada y atiendo pues pacientes ambulatorios, ayudo a mucha gente, sobre todo papás de médicos que se marcharon del país y bueno, los atiendo de mil amores. Ahora, cuando sucede algo como esto, ¿de quién surgió la idea? Bueno, esto hay que mostrarlo. Porque alguien tuvo que tener la idea, La hermana ¿no? San Luis. Usted sabe que cuando hay un proceso de beatificación,
la iglesia pide una prueba, un milagro que no esté al alcance de la curación de los médicos, que ellos son los que tienen que dar fe de esto. Entonces se recogen todas las pruebas antes, durante la enfermedad y después. Todas las pruebas, hay uno que se llama el postulador de la beatificación, canonización. Primero el santo pasa por venerable. Para venerable no pueden muchas cosas, pero cuando ya es para beatificación, Roma se pone muy exigente y pide todo con muchas pruebas de la persona, como le dije antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la curación. Entonces, médicos que los hayan atendido, como pasó con la doctora. Fue muy lindo. Fueron muchos médicos que la atendieron. Entonces ya eso se lleva con esas pruebas. Ellos tienen que firmar para que compruebe que eso es verdad. Todo eso se recoge y se lleva a Roma. Eso no dan respuesta de inmediato. Lo estudia y pasa hasta años en esos estudios. Ahora, surge este primer milagro, es beata. En beata. ¿Y qué pasó? Un previo mío. ¿Y qué pasa en tu ¿Qué vida? pasó? La hermana San Luis, que era la hermana Era la superior en ese momento de esta comunidad. de esta comunidad. Entonces ella se empeñó y le decía, a mí lo único que me interesa es que estoy curada. O sea, en ese momento yo no le encontraba la importancia de que eso se divulgara. Yo lo único que sé es que yo tengo que ser fiel completamente a Papá Dios y responderle a esa manifestación y que estoy curada. No me parecía como importante. Pero yo soy sumamente ordenada y así como le tengo a mis 2 hijos, la carpeta con todos los exámenes que he hecho en mi vida desde que estaba embarazada, igual soy conmigo, tengo unas carpetas. Tal que yo veo reunido todos los exámenes, me vieron 21 médicos, 22 médicos, inclusive hasta judíos, médicos de otras religiones, y todos fueron a testificar. ¿Qué pasa? Hay un proceso eclesiástico que es en Roma y un proceso diocesano que es local, que es la máxima autoridad. Eso es para que lo sepa las personas, porque no es que yo llego a Roma, mire aquí con un escritico, me ocurrió un milagro, no, eso es un proceso largo y laborioso de años. Inclusive mandan una persona especial de Roma, que se llama el abogado del diablo, a investigar mi vida, quién soy yo como persona. Me tiene que ver un psicólogo, un psiquiatra para ver si yo soy una persona equilibrada, investigar mi vida como profesional en todos los sitios donde he laborado. Y eso fue detrás de mi espalda, porque no sabía, sino que después me entero. Fue muy lindo, estuvieron en mi casa, entrevistaron a mi esposo, a mis hijos, a familiares directos, amigos. Es todo un proceso para ver quién es uno. O sea, ser una persona que escribe novelas, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar en el mundo, ¿no? Y esto es importante que lo digas porque hay muchas personas que dicen, ay, sí, lo declararon santo. No, es que es un proceso muy serio. Es un proceso muy serio donde inclusive médicos agnósticos, cuando va al Vaticano, evalúan todos los exámenes, especialistas de acuerdo a la patología del milagro. Si es, por ejemplo, con el último milagro, la chica, pues son neurocirujanos, neurólogos los que la ven. A mí, que era un problema neurológico, me vieron neurocirujanos, neurólogos, todos las personas especialistas, cirujanos de miembro superior, ven esos exámenes en Roma, en francés, español, o sea, hay una cantidad italianos, donde ellos certifican con todo el dossier de exámenes que se mandan que realmente fue un milagro lo que ocurrió. Cosa que era una situación sobrenatural, como decían los que son agnósticos, ¿no? Y de ahí pasa a los teólogos, pasa a los obispos, pasa a los cardenales. Eso es un proceso muy... Y siempre al año, a los otros, duró mucho tiempo. Desde el 2003, que fue mi milagro, hasta el 2018, que es cuando se manifiesta aquel 18 de diciembre, por cierto, fue un 18 de diciembre también que Madre Carmen iba a ser beatificada. Imagínate tú la alegría y el compromiso. Y yo vine y me arrodillé ese día aquí y le dije, Madre, te he respondido porque tú me enseñaste a amar al Santísimo, amo al Santísimo, trato de seguir los mandamientos de la ley de Dios. Yo participé en el Congreso Mundial de la Juventud cuando yo tenía 15 años, hace 1000 años, ¿no? Entonces... Bueno, pero tampoco así te ves muy bien, muy bien. Yo me paré y digo, en ese Congreso, tenía 15 años, que era muy fácil ser santo.
todo el mundo se soltó una carcajada, como que es fácil ser santo. Sí, eso es facilísimo ser santo, con cumplir los 10 mandamientos de mamá Dios y ser estricto uno en la norma y ser responsable y serio, y perdonar a todo el mundo 70 veces 7, ya uno es santo. Lo dije, yo sabes, y todavía lo mantengo, pero cumplir los 10 mandamientos no está fácil, porque somos humanos y cometemos errores, pues. Bueno, yo no quiero pasar por alto que para canonizar a una mujer o a un hombre, en este caso a la Madre Carmen, se hace necesario tener un segundo milagro. Como no nos autorizaron a decir el nombre de esa joven, yo la voy a llamar la joven F, ¿ok? Después ella me imagino que algún día dirá su nombre específicamente. Pero bueno, Trinet, cuéntanos de esta joven F. Esta joven es una muchacha que tenía una hidrocefalia, le habían puesto varias válvulas, varios catéteres y se infectó. Y quedó con una parálisis cerebral, hizo una meningoencefalitis, quedó con una parálisis importante, estuvo en terapia, estuvo muy grave, prácticamente la desahuciaron y comenzaron a orarle muchas personas, todo el mundo oraba por ella, inclusive yo fui varias veces a la clínica Ávila, 3 veces, a orarle a ella en terapia. Yo hice una oración a Madre Carmen, ¿no? Le oraba la oración, se la dejé, mucha gente, una tía, muchas personas oraron por ella. El padre Franklin, que era el padre asignado a este templo, le llevó la reliquia de Madre Carmen y ella se despertó y comenzó a llamar a su abuelita para que le diera comida. Y se recuperó, se comenzó a recuperar y después se levantó y caminó. Y ella caminó aquí en este templo. Fue una manifestación muy grande, un milagro muy importante. Inclusive yo le organicé los exámenes, contribuí a organizarle los exámenes que iban para Roma con la vicepostuladora, porque la postuladora de las causas es la doctora Silvia Correales en Roma. Ella es la vicepostuladora en Venezuela, la madre Rosa María, que es la madre general. Actualmente la madre general. Ella es la madre general ahora y de verdad que ha trabajado como una hormiguita. Yo de verdad que le alabo el gusto, la dedicación y la seriedad estricta que lleva la madre en todo este proceso que es engorroso y es largo. Más bien lo de esta niña fue muy rápido porque es el 2018 para acá. 2018 se beatifica y enseguida ocurre el milagro para el proceso de canonización y afortunadamente se dio aunado. ¿Cómo fue que me dijo a mí un obispo en Roma? Es que usted fue la semilla le digo, no, la semilla viene de sus padres. La semilla viene de sus padres porque Madre Santa, yo creo que la Madre Carmen nació santa definitivamente. Y bueno, ocurrió lo que me ocurrió a mí, ahora lo que le ocurrió a esta niña y las dos cosas juntas de la mano pues llevan a Madre Carmen a ser una santa universal. Ahora yo quiero que nosotros hablemos de otro milagro. Ustedes dirán, el doctor José Manuel Rizo se volvió loco. Tenemos 2 milagros y él me está hablando de otro milagro. Sí. Yo creo que el tercer milagro, ¿saben cuál es? ¿Cuál? El tercer milagro es el servicio que la congregación le presta, no solamente educativo y a los demás. Y el verdadero milagro, que sí quiero que me lo cuentes, es de esas experiencias maravillosas que tú haces en colegios con niñas y niños evangelizando. Yo quiero que me cuenten esa experiencia porque ese es un verdadero milagro que transforma vidas, que otorga valores y que hace que un país sea grande. Empecemos por la madre. Bueno, justamente la Madre Carmen se preocupaba y se ocupaba de la juventud y de la niñez. Para ella fue como, además de la adoración al Santísimo y de atención al sacerdote, la educación de las niñas de menos recursos. Y eso, pues la familia, la casa que tenían en el paraíso, la donó a la congregación con la finalidad de que educáramos niñas allí que tuviesen un título que le diera el campo de trabajo de inmediato. Entonces, esa casa de la familia se usó primero como estaba. Las habitaciones las utilizaba, me tocó,
Las habitaciones las utilizábamos como un salón de clase. Después, poco a poco, fuimos creciendo y hoy en día es el Colegio Santa Ana. Allí la madre Carmen a veces se le presentaba a alguna mamá con una niña pobre que quería estudiar pero no tengo dónde. Allá me llegaba y mire, me hace favor y no le cobre nada a esta muchachita. Dele la oportunidad de estudio. También tuvimos interna en esa misma casa que era de la familia, indígenas. Los padres capuchinos les conseguían su primaria y luego nos la llevaban a nosotras que teníamos normal, formación para maestras. Allí graduamos 15 indígenas de Santa Elena de Guairén, Bonquén y Canaballén. Y lo más bonito es que ya no se quedaron en la capital, sino que retornaron a su sitio donde ellas se criaron. Y son las que llevan ahorita la educación allá en esos sitios que nombré. Hasta en Ciudad Bolívar también hay jóvenes de las que se graduaron allí. Eran internas. La congregación pues asumía todos los gastos de estas niñas. Y además de esas, de otros sitios de Venezuela también teníamos allí 50 internas. Casi todos los años teníamos esa cantidad. Y es una satisfacción. Aquí, por ejemplo, el colegio no tiene mucho alumnado por lo retirado que queda, los medios de transporte. Pero sí es como una debilidad de nosotros el dar la educación a las niñas. Nosotros estamos en eso, además de tener casas de retiro, eso, la educación es como prioritaria. ¿Por qué? Para hacer llegar a esas niñas y a esas jóvenes el carisma que la madre nos dejó, el amor a la Eucaristía, el amor a las personas de menos recursos, el respeto a los sacerdotes y todo lo que nos enseñó, tratamos de transmitirlos. Y ahora la transformación del milagro en ti, porque tú eres un milagro. Sí. Mira, y la otra es otro milagro, bebé, que es muy importante porque, bueno, hoy los medios de comunicación y todo es más rápido, en los aviones uno va, viene, o sea, todo es como más rápido. Pero en la era, en siglos pasados, pasaban 80 años y 100 años para que una persona la santificaran o la beatificaran o la santificaran. Era muy difícil ir a Roma, no sé qué, llevar todo o sea, era bien difícil, todo era muy engorroso. Hoy en día todo es más rápido, gracias a Dios, y tiene, para gloria de Dios y para crecimiento espiritual de los que nos escuchan, porque no es lo mismo leer dentro de 50 años la historia de Trinidad Durán, que yo vaya a los sitios y diga mi experiencia y sepan cómo es mi vida y qué es lo que hago por las personas, ¿no? Entonces, yo he ido a muchos barrios, he ido a muchos sitios en el país, he ido a Maracaibo, ha sido unas jornadas bellísimas en el estado Zulia. Aquí en los barrios de Caracas, en muchos barrios, ir a las escuelas, en los colegios de Caracas, en las escuelas. Es una emoción indescriptible la de los niños, que ellos pueden escuchar a una persona que le ocurre un milagro. ¿Sabes la transformación? Aquí hemos traído colegios completos, toda la capilla llena, y la emoción de las niñitas y todas lo quieren a uno tocar. No, la santa está allá, le digo, oye, la santa está allá. Yo nada más soy un instrumento de Dios para transmitirles que primero nosotros somos un milagro, todos. El doctor es un milagro, la madre es un milagro, estos jóvenes son un milagro de Dios. Todos somos un milagro. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Nosotros nos paramos frente al espejo y no reconocemos y decimos, papá Dios, gracias, yo soy un milagro. Yo soy una chispa divina de ti. Y pues la vida de uno le cambia absolutamente. Y cada día hay más compromiso. Mientras más personas lo conocen a uno. Yo a veces que tengo 180 mensajes a mediodía. Me llama todo el mundo, mira, está agonizando mi tía, está no sé qué, voy a orarle a muchísima gente, muy ancianos, que están agonizando. Y ha sido muy bonita la experiencia. Cosa que me ha tocado, no sé por qué circunstancia últimamente, llego, le oro a una persona que está agonizando, tiene 10 días agonizando, le oro y pum, y se van. Ha sido una experiencia muy linda y un gran medio para evangelizar y la gente queda sumamente agradecida. Y todo el mundo me pide una tarjeta de Madre Carmen por donde voy yendo, y tiene una tarjetita y tiene, sobre todo los niñitos en las escuelas donde he ido. Es tan bello que muchos niños dicen, yo quiero hacer la primera comunión, yo quiero ir, llévenme al colegio, ¿dónde está? Es hermoso realmente que los niños
En vez de estar jugando, están pendientes de aprender nuevas cosas, porque uno ahí les enseña cómo ser buenos compañeros, cómo perdonarse, cómo si un niño está enfermo le vayan a ayudar con las tareas, le lleven la tarea. Yo les doy esas charlas en los colegios y ellos están felices, porque realmente van cambiando los niños ese toque del corazón, y además que es como una voz autorizada que le diga: usted tiene que ayudar a su compañerito, y usted le da un abrazo a su compañerito si le mete el pie para que se caiga y tenga un tropiezo. Si pelean por cualquier cosa, los niñitos tienen sus experiencias de desarrollo y crecimiento, sobre todo los adolescentes, y ha sido una experiencia hermosa, porque ahora quieren confirmarse, quieren hacer la primera comunión, eso es muy lindo, inclusive seminaristas. Tú no sabes lo bello, y usted le ha estado a Aragua, en Valencia, la emoción de los seminaristas, que era, tuve una experiencia con un seminarista que me regaló un rosario, que se lo había dado a su abuela, y para él era algo así como un regalo, lo más valioso que él tenía era dármelo. Entonces, cuando yo cuento las pepas, faltaba una pepa, una pepita, del rosario, y él me dice: no, tengo muchísima pena. Y yo le digo: no, ¿sabes qué significa eso? Que tú de ahora en adelante tienes que orar para que hayan más seminaristas santos, y además por los que se retiran del seminario, que no logran culminar. Y eso a él lo marcó, que a veces me llama y me dice: doctora, a mí me quedó aquella frase marcada, y realmente yo rezo todos los días por muchos seminaristas que se han retirado y por los que van entrando, para que tengan riqueza espiritual y sean unos buenos sacerdotes santos. Entonces, para mí tiene mucha importancia ese rosario, que lo tengo en mi casa así como muy especial, porque fue con tanto cariño, un rosarito de madera, de pepitas chiquitas, que aquel seminarista me dio, imagínate. Y así, tengo muchas experiencias bellísimas en cada sitio donde voy. Esto ha sido una tertulia, como ustedes vieron. Yo se los prometí a ella, que se relajaran porque íbamos a conversar. Sí, como en la sala de la casa. Como en la sala de la casa, correcto. Para mí ha sido un placer. La doctora Trinet no estaba en esta pauta, pero Dios me lo regaló, o la madre Carmen me la trajo para que hablara conmigo, y la madre Concepción, obviamente. Bueno, yo quiero agradecerles de verdad. Yo les comento que no he ido al oratorio. Yo le voy a pedir el permiso a la madre Concepción, si ella me lleva a ver justamente el oratorio, si es posible, Claro que sí. verlo. Y bueno, manifestar de primera mano la paz que se siente acá. Yo siempre digo, hay muchas personas que me dicen: es que yo busco la felicidad. Y yo le digo, a veces buscamos la felicidad afuera, y la felicidad está en nosotros mismos, Claro. en la paz. Y los santos, sí, fueron personas maravillosas, grandes, con una vocación, un liderazgo, una entrega espiritual impresionante. Pero lo más importante es qué vas a hacer tú con tu vida y cómo tú puedes cambiar y transformarte. Y para ello, aquí tienes 2 ejemplos. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.